al señor Mariano Vilar, profesor de filosofía, que nos va a contar un poco más de cuál es la teoría filosófica detrás de la ignorancia para ser más felices. ¿Lo tenemos? Mariano, ¿nos escuchás? Sí, yo los escucho. ¿Ustedes me están escuchando? Sí, te escuchamos perfecto. ¿Cómo Buenísimo. estás? Bueno, muchísimas gracias. Perdón, tengo que hacer la mínima corrección. Soy docente de la Facultad de Filosofía y Letras, pero técnicamente soy docente más bien de literatura y de teoría literaria. Espectacular, espectacular. Mejor que nos los aclares en vivo. Espectacular. ¿Cómo estás, Mariano? ¿Todo bien? Bien, bien, aquí también es sensación de domingo preferiado, tiene su encanto, aunque bueno, como docente, fin del cuatrimestre que se viene, ustedes están acostumbrados a vivirlo como estudiantes, Sí. que también es bastante traumático. Como docente no es tan traumático, pero sí es bastante trabajoso. Pero hay mucho trabajo que hacer, Sí, claro. todas las correcciones, ¿no? Sufre bastante. Pero, qué sé yo, podría ser peor. Espectacular. Mariano, contanos un poco qué dice la filosofía sobre la ignorancia. A ver, hay una cuestión bien general que tiene que ver con la pregunta filosófica de siempre, ya de los griegos, etcétera, sobre qué relación hay entre la sabiduría y la felicidad, ¿no? Esa es casi quizás la pregunta de la filosofía, porque hay un punto en que si la sabiduría no nos hace más felices, ¿para qué ser más sabios? Pero ya desde Ok. la filosofía antigua aparece la cuestión de, bueno, pero no son más felices los idiotas, ¿no? O los Mm, estúpidos, los necios. O sea, es una claro. percepción que sigue existiendo hoy, ¿no? O sea, yo me acordaba del capítulo de Los Simpson en que Homero se vuelve más inteligente porque le sacan un corazón del cerebro, no sé si lo vieron, alguno lo recordará. Yo no vi Los Simpson, pero lo hablamos en la reunión que tuvimos de equipo, lo dijeron, el ejemplo. Claro, bueno, y la idea básica de ese capítulo es que el personaje, Homero, que por supuesto es tonto, se vuelve más inteligente y descubre al ser inteligente que la vida es sufrimiento y dolor y que no puede soportar vivir con la conciencia que le provee la inteligencia, entonces decide él volverse de nuevo estúpido, ¿no? Y este tipo Ok. de concepciones de la relación entre saber y estupidez, bueno, qué sé yo, está, por citar uno entre muchos ejemplos, El elogio de la locura, que es un libro de Erasmo de Rotterdam, del Renacimiento. eh, pero si bien la palabra en español lo solemos traducir como locura, en latín es stultitia, que sería más parecido como a necedad, estupidez, y es esta idea de que, bueno, de que finalmente para vivir bien hay que abandonar el peso del saber y entregarse como a la experiencia pura, que tiene que ver Mm, incluso porque en el elogio de la locura, la protagonista, la que habla, es la locura, que está caracterizada como el loco en el tarot, ¿no? En la carta, claro, del tarot. el arcano cero, por el que empieza el viaje, que tiene toda esta idea de justamente el que se larga sin conocimiento, sin el peso de la experiencia, a atravesar un poco el mundo. Pero bueno, frente a eso también está la otra visión, por supuesto, ¿no? Que de hecho en filosofía es más dominante, que es que saber sí nos hace más felices, más completos, más libres en algún nivel. Ujú. Claro, es que sí, hay una frase que dice que el conocimiento es poder, ¿verdad? Sí, tal cual. O sea, Eh, Recontra, o sea, es verdad que no saber nos pone en un lugar de poder decidir sobre nuestra felicidad, pero a veces el saber creo que nos lleva a un lugar de esto, de más completitud como seres sí, humanos. plenitud podría ser otra forma de decirlo. Plenitud. Sí, porque bueno, o sea, y de hecho, si vamos al conocimiento que siempre fue objeto de problematización filosófica y que por definición los seres humanos tendemos a ignorar, es la muerte, por supuesto, ¿no? O sea, Ujú. a ver, si bien nosotros sabemos, todos sabemos que nos vamos a morir, en el fondo actuamos como si no lo supiéramos. Bien, es como que si Ok. todo el tiempo partiéramos del conocimiento real y absoluto de que nuestra muerte es totalmente inevitable, bueno, sería difícil vivir el día a día. Esto lo dicen los filósofos desde tiempos antiguos. O sea, pareciera ser que la única forma, no la única, pero una de las formas, por ejemplo, Epicuro, un filósofo griego antiguo, decía, bueno, hay que asumir la muerte como aquello que Ujú. no sucede, él decía, ¿no? Porque básicamente nos morimos, eso sucede, pero una vez que nos morimos dejamos de vivir, dejamos de tener una experiencia, o sea, no podemos tener la experiencia de nuestra propia muerte, en otras palabras. Entonces, si la muerte no forma parte de nuestras experiencias, es algo que de alguna forma está justamente por fuera de nuestra vida, por definición, ¿no? Esa es una de Ujú. las soluciones que la filosofía intentó dar a esta pregunta, es decir, la muerte existe, es inevitable, pero en la medida que está por fuera de nuestra vida, nosotros tenemos que actuar sin preocuparnos por ella. Pero también hay Claro. otras teorías filosóficas que dicen lo contrario, que en realidad la única forma de ser libre es tener presente la muerte como una realidad inevitable y de alguna manera tomarla incluso como algo liberador, ¿no? No liberador en el sentido que nos vamos a suicidar, sí liberador en el sentido de lo que vos decías, de que aceptarse como ser humano es aceptarse como un sujeto finito, mortal, que tiene que darse a sí mismo, digamos, las condiciones de su propia vida, sabiendo que esta vida se acaba. Claro, total. Es que sí, nos habían dicho en el Instagram, ¿no? Como esas cosas que ignorás para ser más felices, la muerte.
Sí, porque es como, es eso, es nuestro destino final de alguna manera, ¿no? Y creo que nos cuesta mucho vivir. Yo creo que yo, por lo menos, yo, Catalina, lo vivo como un peso, de alguna manera, como, che, tengo que hacer lo mejor que pueda en esta vida porque me voy a morir en un punto. O sea, yo creo que soy más del palo de lo tengo represente. Yo soy más del otro. Vos sos más del otro. Sí. Ok. sí, Y yo también Mariano. como Fausto. Yo preferiría no morirme, la verdad. Creo que es mejor sería no hacerlo, sí. Y sí. Si tengo Si la pudi- opción. Pero ¿qué harías con tantos años Tengo un viviendo? Más de montón de 100 hobbies, yo años. tengo un montón de hobbies, hay pila de libros que no leí, que no llego a leer, música que no escuché. Yo pienso que mismo el desarrollo, o contemplar en primera persona el desarrollo de la historia de la humanidad, por más trágico que sea en las últimas décadas, ya de por sí sería un mérito. Pero bueno, por supuesto es una forma de sobrellevar el hecho, y yo que aparte ya vengo acumulando algunos añitos, es una forma de sobrellevar el hecho de que es inevitable, ¿no? O sea, en Sorba el Sí. Griego, que es una novela, estaba en un momento la discusión entre dos personajes, entre uno que decía, un hombre anciano estaba plantando un árbol, la semilla de un árbol, y Sorba, que es más joven, le dice, pero usted se va a morir unos años, ¿para qué planta una semilla? Y el viejo le dice, bueno, yo vivo todos mis días como si fuera a vivir para siempre. Y Sorba, que es como un hedonista, un tipo que vive en el momento, le dice, yo al revés, yo vivo todos los días como si fuera el último. Bueno, yo soy más del primer grupo, debo decir. Ok. ¿Y bueno, me imagino que hay un montón de teorías filosóficas sobre la muerte, sobre ignorar la muerte, sobre vivir la muerte como un hecho, pero ¿hay alguna que se destaque más allá de lo que nos estabas contando? ¿Hay algún filósofo en particular que hable sobre esto? Y uno de los más destacables es Martin Heidegger, que es un filósofo del siglo XX, de principios del siglo XX, el fundador del existencialismo, que después Jean-Paul Sartre va a desarrollar en Francia, Heidegger alemán, y él plantea justamente esta concepción en el libro más famoso que se llama Ser y Tiempo, que es un poco lo que decía hace unos minutos, de que el ser humano tiene que vivir para la muerte, dice él, dice literalmente ser para la muerte, pero no como una cosa fatalista de depresión. Él habla de angustia como algo positivo, ¿no? Como que de alguna forma es el camino del ser humano es sobrellevar esa angustia de la muerte y vivir feliz incluso en esa condición. Como una filosofía un poco extrema también y que en la práctica uno lo lee y es interesante, en la práctica es un poco difícil de asumir como una situación existencial. Ujú. Y después hay muchos filósofos que han hablado de lo que contaba Fausto al principio, que ustedes también comentaban, de la forma en la que necesitamos ignorar el sufrimiento, saliendo de la muerte ahora, del Ujú. sufrimiento generalizado para vivir, ¿no? Sí, Platón y la alegoría de la caverna, ¿no? Bueno, efectivamente, si bien en Platón la alegoría de la caverna plantea la idea de que es posible y deseable salir de la caverna, ¿no? Justamente es deseable, los hombres no se quedan en la caverna porque son tontos, o por lo menos no solamente, sino porque encuentran ahí, bueno, lo que muchas veces hoy llamamos zona de confort y este tipo de cosas. Eh, Claro. ¿Nos incluso, podrías...? sí. Ay, perdón, Mariano, perdón que te interrumpí. Pero para la gente que no lo sabe, ¿nos podrías explicar muy rápidamente la alegoría de la caverna? Sí, cómo no. No la estudié para hoy, pero creo que me la No, acuerdo. pero muy para arriba, muy para arriba. Sí, en la República de Platón se plantea digamos, una forma de concebir la misión de la filosofía, y todo esto se narra a partir de una especie de cuento, digámosle, una alegoría, en la cual la mayoría de los seres humanos viven encerrados en una caverna, atados, encadenados, mirando una pared en donde se proyectan las sombras de objetos y animales y cosas y seres humanos. Y los seres humanos viven ahí pensando que eso que están viviendo es la realidad, hasta que uno logra liberarse, sale de la caverna, sale al sol, ve el mundo tal como es, ¿no? Ve la verdad, ve el bien, etcétera. Y cuando baja a la caverna a decirle a los hombres que vayan con él, los hombres se rehúsan a hacerlo porque piensan que es un loco y que la única realidad es aquella realidad de sombras que conocen por su experiencia. Esa ha sido Ujú. muchas veces citada, digo, por ejemplo, para hablar del cine, de Matrix, de la televisión, de los medios, pero en general de cualquier ideología que te convierte en un sujeto pasivo, incapaz de distinguir la verdad de la falsedad. Ok, perfecto. Sí, es esta cuestión del hombre, digo, del hombre como la población, el humano, ¿Sí? de quedarse en su zona de confort, de alguna manera, y no expandirla o salir a enfrentar otras realidades, otras posibles realidades. ¿Vos le querías preguntar algo, Guada? Eh, es que le iba a preguntar algo que vos ya le preguntaste. Ay, ¿qué No, cosa? pero bueno, también igual quería saber cómo socialmente a veces rechazamos el hecho de aceptar nuestra realidad.
también. Muy interesante, sí, porque de hecho, y un poco bien lo que empezaba a decir, retomando lo que decía Fausto cuando hablaba de la pobreza. O sea, lo interesante también, digo, la alegoría de la caverna, que estamos hablando de muchos siglos antes de Cristo. O sea, Ujú. Karl Marx, ¿no?, el filósofo famoso, fundador del marxismo, él tiene en El Capital, que es el libro más importante, que es entre otras muchas cosas un libro de filosofía, él empieza hablando de la ideología y de lo que él llama el fetichismo de la mercancía, que es el concepto según el cual, o sea, es la forma que él utiliza para explicar el hecho de que nosotros vemos las mercancías, los objetos que compramos, los productos, diríamos hoy más modernamente, y los vemos como objetos que ya están totalmente cerrados en sí mismos, ¿no? Lo vemos como si hubieran sido creados como por arte de magia, y no podemos ver cuando vemos un paquete de galletitas o una lata de atún, que ese producto en realidad es el producto de la industria humana y que todas las relaciones de producción y explotación que tuvieron que tener lugar para que ese producto existiera son verdaderamente tremendas, gigantescas y muchas veces inhumanas en algún punto. Ahora, lo interesante, retomando lo que vos decías, Guada, es que esta cuestión de que nosotros no vemos esa producción y que nosotros somos como ciegos, como los hombres en la caverna de Platón, frente a la realidad, no es una cuestión de que somos tontos y que no nos damos cuenta o que no leímos El Capital. Es una necesidad estructural, o sea, las sociedades, todas las sociedades, necesitan para funcionar que hagamos oídos sordos a un montón de las cosas que pasan, ¿no? Y esto no, ni siquiera es algo del capitalismo, ni mucho menos de la Argentina, es algo generalizado, o sea, tenemos que asumir Ujú. que como decían al principio ustedes, o sea, hay una cantidad de sufrimiento a nuestro alrededor que es totalmente imposible con el que no podemos empatizar para poder llevar a cabo el día a día. Y Claro. cualquier sistema para funcionar necesita que más o menos nos hagamos los giles respecto de lo que el sistema implica. Total, total. Bueno, Mariano, muchísimas gracias No, por gracias a sumarte ustedes. el día de la fecha. En algún momento te tenemos que tener acá en el piso, Sería un porque honor. estaría buenísimo que nos vengas a traer la filosofía desde un montón de cosas que vamos diciendo nosotros, que no somos filósofos y que simplemente vivimos la vida como seres humanos. Así que bueno, para los que están del otro lado, Mariano Vilar es investigador del CONICET y docente en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, que eso ya nos los había comentado. Es editor de la revista Luthor y hace todos los domingos a las 23 horas un streaming sobre filosofía titulado Mínima Moralía, Reflexiones de un zurdo empobrecedor. Así que pueden ir a seguirte. ¿En dónde te pueden seguir, En Mariano? YouTube, estoy en YouTube, soy youtube.com/frío con botas, que es el nick con el que comento también en el excelente streaming de ustedes, así que ahí lo pueden encontrar. Perfecto, Mariano, muchas gracias No, de verdad gracias a por ustedes. estar.